Bueno, pues llegamos ahora, como decía, a una de las mesas que a mí al menos más me apetecía celebrar en Tecnotel Forum, que era una mesa, pues bueno, para hablar de lo que es verdad que hasta hace mucho no se hablaba, o hasta hace unos meses, en los últimos tiempos, a raíz de Fitur y demás, sí que se ha hablado bastante más de captar y fidelizar al talento, porque es un problema con el que se está encontrando el sector cada vez más. Y entonces, bueno, decidí hablar con muchos hoteleros y fui descubriendo un poco, pues, quiénes eran, a mi parecer, quienes tenían estrategias más disruptivas o más diferentes a la hora de gestionar el talento en sus hoteles. Y entonces, por eso decidí invitarles a esta mesa y ya, pues, que vayan entrando Marta Alamani, que es directora del Hotel Catalonia BCN Barcelona 505, Jorge Álvarez, director del Hotel Gran Bilbao, Marcos Valera, director de Recursos Humanos de Vinci Hotels, María Rodríguez, directora de Yum Hotels, cuidado con la subida que es peligrosa, Me siento y aquí para José veros a Ramón todos, Gómez, sí, que viene ¿verdad? representando a uno de nuestros patrocinadores y a la que probablemente sea una de las mejores escuelas de formación del país, como es Les Roche, bueno, del país y más allá. Así que muchas gracias por estar aquí. Para mí es un reto y un objetivo cumplido el que estéis aquí sentados. Y nada, que disfrutéis mucho de la mesa y que aprendáis, que es lo importante. Gracias. Saludos al Tres Reyes. Ay, al resto. Sí. ¿Qué? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Tecnotel Forum, y en especial a David, por organizar una mesa, creo que tan necesaria como es la del talento. Creo que esta debería ser una mesa que estuviera presente en absolutamente todos y cada uno de los congresos que se celebran en el mundo, ¿no? Porque al final la verdadera innovación para conseguir esos RevPAR que buscamos, esos GOP, sería imposible hacerlo sin las personas y su significado por pertenecer. Para las personas que no me conocéis, yo soy Marta Alamán, llevo 22 años en hotelería, junto al crecimiento que ha hecho Catalonia Hotels and Resorts en estos últimos años. Y estos últimos, en concreto estos 10 últimos, he enfocado mucho mi formación y la investigación más en las conductas organizacionales, el comportamiento humano, la resolución de los conflictos, porque pensaba que realmente eso nos va a dar nuevas fórmulas, ¿no? para poder gestionar el talento. Así que es un privilegio de la vida que nos sentemos a hablar de lo más importante en hotelería, que son las personas al servicio de las personas. Esta es una frase que nos encanta a los hoteleros y a las hoteleras, pero después en el terreno de juego la historia es distinta. Hoy tenemos un reto complejo delante. Muchas de las fórmulas pasadas que tenemos la gran mayoría de los que estamos aquí ya no encajan y las personas son una gran responsabilidad. El título de la mesa de hoy que nos deja David es Captar y fidelizar el talento en el sector hotelero. Para hablar de ello me acompañan pues, unas voces más que representativas en nuestro sector. Doy la bienvenida a María Rodríguez, directora de Yum Hotels y creadora del podcast Desde Cero en Turismo. Hola. Bienvenida. Jorge Álvarez, director del Hotel Gran Bilbao, consultor también y presidente de la Asociación Española de Directores de Hotel del País Vasco. Bienvenido, Jorge. Gracias. Bienvenido, Marcos Valera, Salvador, director corporativo de personas, me encanta esta definición, para Vinci Hoteles, profesor también de Recursos Humanos en CESAE, ¿verdad? Y no nos podía faltar la parte académica, el gran José Ramón Gómez Sarte, él es Human Resources Senior Lecturer, podríamos decir un experto, un maestro de recursos humanos en una de las escuelas de hospitality más importantes de nuestro país, que es Les Roches Global Hospitality. Bien, si os parece, a mí me gustaría enmarcar en qué punto nos encontramos, ¿no? Siempre hablamos de la sostenibilidad económica, con lo cual podríamos decir que hemos superado las cifras del año de referencia espléndido que era el 2019. Las estadísticas nos dicen que vamos a llegar a 18.000 millones de euros de facturación, con lo cual estamos ya contribuyendo a la economía en ese 14,6% y en un 14,4% del total de los puestos de trabajo, casi nada, ¿no? Si esta tendencia se mantiene a 10 años vista, pues estaríamos con una representatividad en la economía española yendo hacia el 17%. Y eso implica pues, que necesitaremos más de 3,5 millones de personas. Nos queda claro, somos una primera industria, somos los embajadores de la experiencia y de la felicidad en el mundo. Y para llegar a esos números que tanto nos atraen necesitamos otro capital que es el humano.
En 2022 aún teníamos un 5% menos de empleados en hotelería de los que teníamos en el año 2019 y hoy, 1 de junio de 2023, estamos aquí sentados hablando de nuevas fórmulas de atracción y de fidelización del talento, ¿no? Si observamos la empleabilidad general del país, nos encontramos con un marco muy distinto al de hace 20 años cuando la gran mayoría de nosotros empezamos. Los más seniors, yo digo que somos de alguna manera esos nietos de guerras, ¿no? También de una dictadura militar, y eso parece que no influye, pero sí que influye en esas relaciones que tenemos en el ámbito laboral, ¿no? Esa disciplina por disciplina, esa sumisión, ¿no? a la supremacía esta del poder y demás, que esto con los años, en las nuevas generaciones, se ha ido disipando. ¿Con qué se encuentran nuestros jóvenes? ¿Con qué se encuentra el talento de hoy? Pues se encuentra con una tasa de paro elevada, se encuentra con la inflación que tenemos ahora en estos momentos, se encuentra con crisis financieras, inmobiliarias que hemos pasado una pandemia, ¿no? Todo caduca mucho más rápido que antes, hemos atravesado una emergencia sanitaria global también que nos ha expuesto a los grandes miedos que tenemos los seres humanos, que es la muerte, la enfermedad y la carencia. Con lo cual, esto significa que cuando estos factores externos, extrínsecos que teníamos de motivación decaen, afloran otros. Las personas hoy buscan tener más tiempo para disfrutar de la vida, es decir, más flexibilidad horaria, apostar por el teletrabajo, más conciliación, más plan de carrera y, por supuesto, un sueldo, que este tema no nos gusta tocarlo, pero no hay más. Un sueldo que sea justo y que esté acorde al nivel existente de vida actual, que ese es el gap siempre que tenemos encima de la mesa, ¿no? Así que la gran pregunta para mí es si falta talento o nos faltan atractivos adaptados a los nuevos tiempos. Vamos a empezar por esto, por la atracción. Y quiero empezar por algo que a mí me inquieta. Esta pregunta va para José Ramón. ¿Es verdad que no nos eligen menos los jóvenes? Desde las Roches, ¿habéis notado un decrecimiento en ese interés? Nosotros, en concreto, lo que hemos notado es que son una generación que elige muy bien, que elige correctamente, que va buscando unos fondos de calidad, digamos, en conciliación, como tú decías, de poder desarrollar una carrera y demás. Siempre y cuando eso se les muestre, ellos eligen. A veces el problema es que nosotros a lo mejor no somos capaces de transmitir todo ese poder, ¿no? Para convencer realmente que nuestra industria es súper atractiva y que ofrece unas posibilidades infinitas. Nosotros desde Le Roche, por ejemplo, que trabajamos a nivel global, nosotros trabajamos con empresas de distintos países, un entorno muy internacional, pues nos encontramos obviamente muchas diferencias, no es lo mismo Europa que Asia, que África o que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, a veces nos cuesta transmitirlo, pero ellos sí saben lo que están buscando. Y entonces lo que tenemos que, un poco que entre todos, intentar conseguir es transmitir el mensaje. Bueno, en las Roches quizás hablamos quizás de un hospitality más de luxury, es decir, los alumnos quizás buscan la empleabilidad en cadenas más internacionales que no nacionales. A lo mejor tenemos ahí... Podemos decir que hay un porcentaje muy alto que sí ¿verdad? prefieren ese segmento, pero hay muchos jóvenes que están buscando crear su empresa dentro de lo que es el negocio hotelero, o de alimentos y bebidas, o de eventos. Están buscando además mezclarlo con las nuevas tecnologías, con lo cual la transformación digital para ellos es súper atractiva. El marketing es súper poderoso para atraer muchas veces vocaciones. Entonces, quizá la idea de que somos puramente lujo está bien, pero no es del todo correcta y se va combinando con lo que te estoy diciendo. Empresarios, emprendedores, gente que funda su startup, gente que tiene visión de negocio, eso es lo que más está llegándonos. Muy bien. Cuando hablamos del talento, de atraer al talento más joven, yo a veces tengo la sensación que a lo mejor no estamos buscándolo en el momento de la decisión. No sé cómo lo veis. Es decir, ¿en qué momento un potencial talento de nuestro sector decide que por nuestro sector?
Porque muchas veces vamos a las facultades, ¿no?, a hacer estos workshops y demás, pero la atracción por el sector yo creo que se produce antes. ¿Cómo lo veis esto? Es decir, en bachillerato, es decir, a los 16, 17 años nuestro sistema educativo pretende que elijamos sobre nuestro futuro, ¿no? Si es que es así. Entonces, ¿no estamos quizás perdiendo esa oportunidad de seducir a esa juventud que empieza a elegir mucho antes de llegar a quizás a elegir un grado? Porque aparte de estudiar una carrera, pues como sabemos existen los grados medios y superiores ahora, que también son vías de desarrollo. ¿Cómo lo veis? El problema creo que viene en la forma de impartir esos grados o en las universidades a día de hoy. Al final yo hablo mucho con las universidades de allí del País Vasco y al final tenemos un gran problema. Por ejemplo, la de Donosti, ¿no?, que es la ciudad más puntera del País Vasco en tema de turismo, ya no ha sacado grado en turismo, ¿vale? Lleva 2 años ya sin grado en turismo. Entonces, bueno, esta es la realidad, que tengo este feedback, ¿no?, de que realmente se han cerrado. Claro, grados. pero luego, al final, yo que soy muy inquieto, muy esto, es que siguen las mismas asignaturas que cuando yo estudié hace 20 y pico años. Aquí tenemos un reto, ¿eh? Claro. Cambiar estos planes. Yo les hablo, les digo cambiar los modelos, cambiar todo. Hay profesores que están muy por la labor, pero son embudos tan grandes que vienen desde los rectores de arriba, que hay un trabajo muy, muy, muy grande por detrás. Así que la transformación es más profunda. Claro, mucho, mucho más profunda. No estamos hablando de una transformación simplemente ya del mercado laboral, sino que estamos hablando incluso a nivel académico, ¿no?, que eso es importante apuntarlo. ¿Cómo lo ves, José Ramón? ¿Esto en Las Roches? ¿Estáis en otra...? Me asombra eso sí, que comentas. en País Vasco pasa eso, ¿eh? O sea, no sé si tienes feedback de algunas otras escuelas de turismo, yo conozco de una parte, digamos, universitaria dedicada además en Donostia a la parte culinaria. Yo te hablo de la parte de la carrera de turismo en sí, no de Vax Culinary. Sí. Vale, yo me estaba refiriendo más también a ellos. Yo creo que son súper innovadores y por lo que nosotros vemos, quizá la conexión un poco internacional nos obliga un poco a estar un poco muy al día de las últimas tendencias. Entonces, lo que os decía antes, por ejemplo, la transformación digital hoy en día en cualquier profesional de la hotelería es fundamental. El entender hacia dónde vamos, las capacidades que tenemos que ir incorporando en las organizaciones es fundamental. Entonces, temas, por ejemplo, cómo manejar una crisis en un hotel, es un tema también que nos desborda a veces, ¿no? Yo recuerdo mi experiencia en el Hotel Ritz, por ejemplo, cuando estaba llevando recursos humanos, teníamos secuencias de crisis que no sabíamos muy bien manejar. Hoy, las nuevas generaciones, nosotros las preparamos en ese tipo de contenidos. Que no siempre pasa, ¿eh? Lo que suele pasar es que sigue existiendo, no sé si lo compartís. Yo, Marta, quería ser un poco ahí el diferente porque creo que nos estamos fijando en la dirección. Nosotros en Vinci tenemos más de 2.500 empleados y los problemas no están todos en dirección. No, yo por eso hablaba de los grados medios, grados superiores. Los problemas vienen de perfiles que no son dirección. Entonces, hay que plantearse, porque yo creo que es un problema más profundo de la hostelería, es una profesión muy vocacional. Estamos yendo a centros que imparten formación dual, una formación súper válida, y estamos viendo que no tienen apenas alumnos. Esto creo que es un indicador de que se está perdiendo esa vocación. Claro. Hay una parte de culpa del sistema educativo, sin lugar a dudas, que tiene que haber más calidad, tienen que impartir formación pues, que sea mucho más útil, que esté más amoldada a las empresas, que ahí también tenemos nosotros que colaborar con ellos, pero hay otra derivada mucho más importante también, es que nosotros tenemos que reenamorar a la gente, porque se ha perdido mucha vocación por culpa de la hotelería clásica. Ahí es donde íbamos, ¿no? ¿En qué momento se forja la vocación? Lo que antes, ¿no? Porque ahora estamos en la mezcla de la hotelería clásica y la generación Z. Creo que lo hablábamos antes, ¿verdad? Sí. Nos encontramos que hay una generación que está demandando pues una carrera profesional adaptada a las nuevas tecnologías. No te estoy hablando de perfiles top, ¿eh? Estamos hablando de un perfil normal que ya de la mayoría. De la mayoría. Vamos a hablar de la gran masa. Y desde la que nos hace más falta a los que dirigimos personas, que son a los que más difícil llegamos.
Por eso, este reenamoramiento de tener esa vocación, tenemos mucha culpa. Porque o nos amoldamos a esta generación Z, hacemos unas carreras acorde a lo que ellos esperan, digitalizamos nuestro negocio y les ofrecemos una tecnología que ellos entiendan y que ellos vean que es retadora, y además les ponemos las condiciones de trabajo que ellos esperan, o esto se va para abajo. Sí, no sí. es por nada, no quiero ser apocalíptico, que no lo No, soy, no, hay que que ser manejamos muchas realista. personas, pero esto es una realidad. O nos amoldamos a la nueva generación y les damos lo que ellos esperan, o nos encontramos solos y los negocios no funcionan solos. Totalmente. A mí, si me María. permitís añadir, creo que los que están, o los embajadores o las personas que están ahora hablando a los jóvenes, quizás no sean las voces adecuadas. Quiero decir, la vocación sale de la información también. Totalmente. Si yo no sé qué se hace en un hotel, si yo no sé qué puedo cubrir, porque eso es lo que dice Marcos, parece que solamente hay directores y directivos. No, hay muchísimo más personal que le encanta limpiar, que le encanta servir, que le encanta la recepción. De esto hablaremos en la fidelización. Claro, que no tiene más aspiración que hacer su trabajo bien, pero no sabemos llegar a ellos y conectarles y decirles, chicos, hay un universo. Claro. Yo tengo compañeros en los hoteles donde estoy ahora que me decían, de la carrera que he estudiado a la realidad hay un abismo. Qué bueno que estoy trabajando contigo, qué bueno que me enseñas, porque por suerte me considero una de esas directoras de la nueva generación que no tiene ningún problema en agacharse a coger un papel si está en el suelo, si tengo que hacer un check-in lo hago, y si tengo que poner un café porque se ha puesto mal el camarero, lo hago también. Entonces, esa es la manera de comunicar a los jóvenes. Creo que es la de, me gusta lo que hago, me gusta formarme, me gusta enseñarte, me gusta compartirte y te enseño todo el abanico que hay. Y no se queda solo en un director, porque hay gente que no quiere ser director, que no le apetece nada. Este tema es muy relevante. La verdad es que esta era una pregunta de reflexión que yo quería hacer, es ¿somos las personas que estamos? Porque siempre esperamos que las soluciones nos vengan de fuera, ¿no? Y la reflexión es, los que somos hoteleros realmente somos prescriptores de la hotelería, es decir, yo veo, ¿no?, que los médicos pues quieren que sus hijos estudien medicina, ¿no? Las ingenieras, las abogadas, ¿no?, que sus hijos sigan sus pasos. ¿Queremos? Los hoteleros y las hoteleras somos, perdón, somos prescriptores. Yo sí. ¿Queremos que las nuevas generaciones nos releven generacionalmente? ¿Nos lo creemos de verdad? Porque hay un dato también relevante, y es que si nos vamos, por ejemplo, a redes sociales profesionales como LinkedIn, vemos que no hay tantos perfiles activos en la red de nuestro sector compartiendo un contenido que pueda ser interesante para las personas que nos miran. Hablo de LinkedIn, a lo mejor tendríamos que estar en Instagram o en el metaverso, no lo sé. Ahí lo dejo. Pero sí que es verdad que debemos hacer esa reflexión si nosotros también estamos en esos foros donde está el nacimiento de esa vocación de la que hablamos, ¿no? Porque si realmente nosotros ya no nos lo creemos, realmente estamos dando como un mensaje contradictorio. Está muy bien lo que apunta María, ¿cómo lo veis vosotros? Yo creo que, como os decía, a lo mejor deberíamos ir a un poquito antes y hacer, ¿no?, seducir, igual que hacemos también el customer centric con los clientes, ¿no?, ver dónde está nuestra audiencia, ¿no?, dónde está el talento. Pero ¿sabes? Yo creo que la mejor manera de seducir es creando compañías, creando marcas que atraigan de verdad. Muy bien. O sea, que si tú tienes una compañía en la que te amoldas a lo que la gente espera, siempre estamos hablando de una sostenibilidad económica, por supuesto, etc. Y si tú creas esa marca de atracción y de luego retención, esto es un imán para la vocación. Si las compañías, sobre todo las grandes, empiezan a hacer esa transformación hacia esa generación que viene, esto ayuda muchísimo a que haya más vocación, a que haya más alumnos en las escuelas, a que, bueno, pues a que nos facilite luego el futuro a las compañías. Yo creo que hacemos más cosas de las que comunicamos. Seguro. Pues estamos en muchos proyectos, pero realmente, ¿qué cuentan las webs de nuestras compañías hoteleras? ¿Explican ese valor, ese propósito que tenemos delegado en el mundo? ¿En qué proyectos estamos? Porque es que estoy segura que la gran mayoría de todas las cadenas hoteleras, incluso hoteles independientes, están en proyectos muy interesantes, pero no los comunicamos. No hemos desarrollado esa estrategia, a lo mejor digital, para llegar y explicar cuál es nuestro valor añadido, ¿no? A mí me gustaría, que sé que tenéis
planes estratégicos en vuestras corporaciones interesantes. Me gustaría rescatar lo que hemos dicho, ¿no? Que los 3 pilares básicos hoy de la atracción es el salario competitivo, la conciliación, el plan de carrera. Por ejemplo, ¿cómo lo trabajáis en YUM Hotels? María. Pues esta compañía lleva solamente 1 año, con lo cual está un poco también lo que están haciendo es descentralizar para que cada director sea independiente en muchas cosas. Punto difícil para alguien como yo, que lleva 2 años solamente en el mundo de la dirección, pero interesante porque al final, por lo menos lo que yo intento hacer es una conexión más profunda a nivel emocional. Quiero decir, trabajo en Ibiza. Ibiza es una plaza dificilísima a nivel personal, porque no viene mucha gente, porque no hay alojamiento, etcétera, etcétera. Pero lo que intento es que conectemos desde los valores, conectemos desde lo que entendemos las dos personas, lo que es la hotelería, cómo queremos hacer las cosas. Y cuando hay esa conexión más profunda, es mucho más fácil poder avanzar y acompañar a esas personas. Es cierto que no se puede con todo el mundo, pero sí que lo que yo intento es hablar con el ejemplo, hablar con los hechos. Esa es la manera que tengo de que se quede el personal. Hay una rotación muy pequeña, por suerte, la verdad. Sí que es verdad que hay personal que lleva 35 años y esos no van a rotar nunca más porque solo quieren jubilarse y ya es su tiempo también de hacerlo. Pero la gente nueva llega y ve una dirección fresca, una dirección dinámica, una dirección que una dirección que escucha, una dirección que si no sabe pregunta. Yo me digitalizo primero antes de pedirle a nadie que sepa utilizar un sistema, porque si no, no le voy a poder acompañar. Quizás sea un caso, no sea lo habitual que se esté dando, pero sí que creo que es lo que está viniendo. Para mí las personas van primero porque sin ellas los números no pueden salir, que era lo que estábamos hablando antes. Si me piden informes, pero antes tengo una cola de gente que parece una parada de metro en la oficina de dirección, esa cola de gente, porque sin ellos no lo podemos hacer. Y si no entendemos eso, probablemente nos caigamos todavía más que en lo profundo. Obviamente, con compañías más grandes, con otros planes, sea un poco más difícil. En mi caso en concreto, entendiendo que puede ser mucho más doloroso, lo que intento es enfocarme a las personas y no a los números tanto. Igual mañana el CEO viene y me riñe, pero de momento está funcionando, ¿sabes? Bueno, realmente estar en hotel grande o en compañía hotelera, pues cada uno tiene sus características, Exacto. sus partes, ¿no?, más fáciles y sus retos, ¿no? En Vinci Hoteles, ¿cómo atraímos al talento? Nosotros la pandemia dio para pensar mucho, para reorientar todas nuestras políticas y sobre todo para modernizarnos y dar un giro hacia las personas. Yo creo que lo fundamental y ahora mismo en lo que nos tenemos que centrar, no solo los departamentos de recursos humanos, sino todos los CEOs de las compañías, es en dar un vuelco a poner a las personas en el centro. Es ahora mismo, por experiencia propia, que nosotros manejamos más de 2.000 personas, es el punto crítico. Y ese vuelco hacia las personas, pues teniendo en cuenta pues, lo que hemos dicho de la diversidad, las nuevas generaciones, pues nosotros estamos metidos en estos proyectos del calado de digitalizar absolutamente todo lo que tenga que ver con el personal y con la operativa, con varios objetivos. Un objetivo es mejorar el trabajo, hacerlo más eficiente en la gestión de los turnos, en la gestión de la documentación, en la gestión a todos los niveles, darle más transparencia al empleado para que conozca absolutamente todo y no tenga esa sensación de que se le esconde y que somos absolutamente transparentes. Estamos mejorando procesos de trabajo, tanto en pisos con sistemas de trabajo ergonómicamente más beneficiosos, es decir, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores es algo fundamental. Mejorar la tecnología para que, además de los objetivos que hemos comentado, tengan la percepción de que trabajan en una empresa más puntera, más moderna y pues el engagement sea mucho mejor. Y, sobre todo, es pegarle un vuelco a la política de retribución, tanto la retribución fija como la retribución variable. Eso es lo que quería comentaros. No ¿Cómo lleváis lo del salario competitivo? A ver, nosotros lo que estamos trabajando, por supuesto que cuando manejas una cantidad grande de trabajadores, el salario de referencia es el convenio. Sin lugar a dudas, y quien diga lo contrario miente. O tiene un hotel muy pequeño con muy buenos números. Eso está claro. Pero luego hay muchas cosas que se pueden hacer y que nosotros veníamos haciendo antes de la pandemia y le hemos dado una vuelta y lo hemos modernizado también, que es la política de retribución variable, para llegar a cuantas más personas mejor, a
todos los responsables, mandos intermedios, pero no solo a eso, sino llegar a un estrato más profundo, con políticas de retribución por upselling, políticas de retribución por reputación, pues en eso estamos y nos da muy buenos resultados. Pero claro, lleva esto es como a veces predicar en el desierto y es ganar batalla a batalla, pero luego se ganan y luego la recompensa es muy gratificante. En Yum Hotels, María, también en política de retribución llevas poquito, pero No, bueno, todavía. estáis en una plaza que hay déficit de personal, es complicada la vivienda, también en las Baleares. ¿Cómo lleváis lo del salario competitivo? Me parece que salario competitivo en turismo no van de la mano, honestamente. Creo que cuando hay ofertas que ponen salario competitivo me da un poco de miedo. El nuestro ahora mismo es puro convenio, por desgracia, pero sí que se trabaja la parte del no tangible, que esa es la importante. Sobre todo en el momento de las entrevistas o de los llamamientos de los fijos discontinuos, en este caso había una dirección diferente y para mi presentación con ellos fue caminemos, veamos, dime tu objetivo, dime tu para qué, porque también es importante que eso la gente lo sepa. Muchas veces no lo tienen claro y ha habido personas que han ido evolucionando de unas funciones a otras, que han empezado de camarero y ahora son segundos de recepción, porque lo que al menos intentamos nosotros es ven, quédate, ¿qué te gustaría hacer? Tengo este hueco disponible, pero hay un camino que caminar y lo trabajamos juntos. El salario competitivo va en el ajuste de los turnos, en la conciliación de las madres, en el entender que la vida privada es fundamental y que caiga quien caiga y pase lo que pase, si tienes que ir a la boda de tu primo en Cuenca, vas a ir a la boda de tu primo en Cuenca. Porque si eso falta, probablemente te quedes mal, no trabajes como tiene que ser y no te da la sensación de estar acompañados. Quizás yo voy más a lo emocional porque no tengo otras herramientas ahora a nivel de números, pero sí que tocar el corazón de la gente te hace también ser más humano, porque al final somos todos directores y parece que somos de acero, que no nos duele nada, que no nos pasa nada y tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, claro, en ese caminar juntos, en ese entender que todos somos personas y en el escuchar mucho, va ese no salario de dinero que no podemos tener ahora mismo, pues porque es una empresa nueva que está marcando muchas cosas y llegará. Pero llegará el esto momento hablaré con él. de consolidarse, ¿no? Exacto. Quiero, José Ramón, veo que me miras con esto del salario competitivo. Sí. Explícanos. Yo ya sé lo que nos vas a decir. Pero bueno, yo me adelanto y te digo, sí que es verdad, el salario debe ser competitivo. Como hemos dicho, competimos no solamente con nuestro sector, sino con otros, pero no es lo único. Si nos ceñimos solamente a la retribución, a una política de retribución, lo que va a pasar es que al final vamos a tener que pagar, porque no habrá engagement si no pagamos. Entonces, esto debe ya ir acompañado de otras muchas cosas. Cuéntanos. Pues creemos que debe ir acompañado de lo que estabas comentando tú, de la intangibilidad. Hay aspectos que sobre todo a las nuevas generaciones les llama mucho la atención. El salario es importante, los variables son importantes, pero es súper importante encontrarte con un ambiente, una cultura, unos valores, un jefe que te reconoce, un jefe que te apoya, alguien que en algún momento te mentoriza para que puedas progresar. Ver alrededor tuyo modelos de personas que en un momento dado, si tienen que hacer el check-in, ayudar con lo que sea en el restaurante, lo hacen. Cuando ellos ven eso, empiezan a surgir, digamos, otro tipo de ideas y ya no son tan centradas en la parte retributiva. Lógicamente estamos hablando de distintas generaciones, las necesidades van variando. Cuando tú ingresas de joven a trabajar en un hotel a cuando tienes una familia, tienes unos hijos, una hipoteca que pagar, es totalmente distinto. Las preferencias cambian, sí. Pero la adaptabilidad de las decisiones estratégicas a esos segmentos de empleados es lo que a veces yo creo que se echa en falta en la hotelería. Yo pienso que lo tenemos muy claro.
pero creo que lo tenemos que profesionalizar, ¿no? Todo esto, es decir, todos estos planes de cultura de personas que decía María, escuchar, esa comunicación transversal, ¿no?, que tenemos con los equipos. Esto es algo que no puede quedarse solamente en un director de una unidad de negocio cuando hablamos de compañías grandes, sino que debe ser algo transversal. Debemos escribir, ¿no?, qué políticas tenemos, no solo las retributivas, que hablaba Jorge, sino también, de alguna manera, a las personas qué plan tienen cuando entran en nuestra compañía, qué plan de carrera van a tener, cómo les vamos a acompañar, cómo hacemos los onboardings, que hablábamos con Jorge antes, cómo los hacemos. Y otra cosa importante, cómo hacemos los offboardings, porque esto también tiene que ver con la atracción. Porque si vamos dejando juguetes rotos por el camino, eso es reputación para el sector, ¿no? Y eso también tenemos que reflexionar muchísimo. Tiene que estar escrito, ¿no?, en ese plan, esa hoja de ruta que van a tener las personas dentro de nuestras compañías. Y quiero escucharte, Jorge. El modelo del Hotel Gran Bilbao es un modelo totalmente disruptivo, pero que funciona. Lo has testeado ya, no solamente en el Hotel Gran Bilbao, sino en otros tres hoteles, proyectos más. en otros proyectos. Y a mí me gustaría que me explicaras, pues esto, cuando tú hablas que dejamos las jerarquías estas verticales ya de alguna manera y nos vamos a jerarquías más horizontales. ¿Cómo lo hacéis? A ver, yo esto me inspiró un libro que leí, yo llevaba muchos años, mi historia empezó en 2014, ¿vale? Entonces, lo que se habla ahora yo lo llevo trabajando desde 2014, ¿vale? Los que me conocéis más, aquí hay unos cuantos, saben todo lo que hago. Entonces, claro, a mí ahora hablar de todo esto me pilla ya de que yo llevo recorriendo un camino Eres muy, pionero, sí, muy cosa que grande. nos cuesta a veces, ¿eh?, en nuestro sector, Entonces, ser pioneros. en 2014, pues yo entiendo, como hotel independiente, ¿quién no tiene miedos en esta vida? Que levante la mano, ¿quién tiene miedos? Yo. ¿Quién le cuesta salir de su zona de confort? ¿Quién tiene comportamientos que le limitan? ¿Quién tiene emociones que no sabe gestionar? Vale, pues ahí empezó mi historia, ¿vale? Entonces, cuando yo en 2014, yo venía a una cadena hotelera, me pasé a un hotel independiente, venía de números, y dije, esta vida yo no quiero. Era los chavales de hoy, era yo hace 10 años. Yo esta vida no la quería. Yo no quería ser un número. Entonces cambié y puse el foco en las personas. Entonces me di cuenta que personas felices era igual a empresas rentables. Cuando cambié mi modelo de negocio, el primer año en el GOP aumentó 900.000 euros. Me voy a los datos ahora, ¿vale? Cambiando el modelo de negocio, el primer año. Imaginaros ahora dónde estamos, ¿vale? Pero para eso me formé como coach en programación neurolingüística, soy padre coaching educativo, coaching de equipos, coaching ejecutivo, ahora estoy con facilitación sistémica. O sea, es un mundo que es lo que falta. Es decir, el problema lo tenemos desde arriba. Las compañías lo tienen de arriba y Marco lo sabe. Hay gente muy buena y hay gente que la subimos para arriba, pero la subimos porque son buenos trabajadores y hemos sido buenos trabajadores. ¿Y cómo me he ganado yo de estar hoy donde estoy? Porque mis padres me enseñaron unos valores, ¿sabes? A base de esfuerzo, a base de meter 18 horas, que no te pagaran ninguna hora extra porque venimos de otra generación y eso era lo normal. Eso era normal. Para todo eso que hemos hecho, tú bien lo sabes, conoces a Sergio. Yo antes de pandemia tenía 2 coaches en el hotel, ¿vale? Para mis empleados. Ahora tengo solo a Sergio. Después de pandemia hemos regularizado y solo tengo a Sergio. Pero todos los jefes de departamento, todos los segundos de departamento y todos los puntos claves de personal raso que yo veo tienen acceso directo al coach. Yo no tengo información de esas sesiones. Entonces, Sergio, necesito una hora contigo. Tengo un conflicto con un compañero, tengo una cosa en casa, me voy a separar y no sé cómo gestionarlo, tengo un problema con mi hijo y no sé cómo hacerlo. O sea, creerme, son miles de cosas que hay en el día a día que como directores yo me metía mucho en el fregado, María, pero luego aprendes a salir Sí, claro. y dices, vamos a coger gente profesional que gestione los recursos humanos profesionalmente, pero es que es al minuto. Al minuto. ¿Sabéis los índices de motivación que tiene eso en la gente? ¿Sabéis los respaldados que se sienten? No, claro, están ¿Sabes? acompañados. Entonces, me leí un libro que yo llevaba tiempo, el líder sin cargo, y ahí sale también el ejemplo de una camarera de pisos, de lo bonito que hace de sus habitaciones, del detalle que tiene, de todo eso. Y dije, hostia, con todo lo que yo curraba aquí, ¿por qué no empiezo a implementar
el liderazgo horizontal. Y empezó hace 2 años. Y yo hoy puedo decir que tengo muchos proyectos abiertos y que paso como director el 15% de mi jornada. Yo trabajo con un ordenador. El 15% de mi jornada la paso en Hotel Gran Bilbao. El resto estoy en Tenerife, en Mallorca, en Vitoria, en otros proyectos que estoy. Porque tengo un equipo tan consolidado, tan hecho a la marca, viven la esencia, viven todo tanto, que cada uno es súper responsable de su cachito. Y luego tengo un teléfono que es una maravilla con todos los informes a golpe de clic, que para eso hemos utilizado la tecnología, y está el teléfono para hablar con ellos continuamente, todos los días. Y necesitan solo de mi presencia en momentos puntuales y que yo les guíe. Y luego, con el tema de salario, yo, perdóname, hay que pagar. Hay que pagar. O sea, yo cada persona que entra con un puesto un poco esto, vas a venir a este hotel, a esta empresa, ¿vale? Porque ya crecemos. Primer año de salario, siempre por encima del convenio. Firmado, ¿eh? Segundo año de salario, subida de tanto. Tercer año de salario, subida de tanto. Y tercer año, si nos casamos, nos gustamos, nos queremos, salario más objetivos. Se están plantando 2.500, ¿sabes? O sea, no, y además esto aborda algo muy importante que también quería apuntar, y es que siempre pensamos que las personas van a escalar verticalmente o que tienen esa motivación. Oye, ¿qué pasa con la gente que es una gran mayoría que a lo mejor lo quiere hacer horizontalmente, técnicamente? Quieren ser los mejores en eso que hacen, no quieren escalar a dirección, tampoco es la panacea, o sea, todos no tenemos que ser directores, ¿no? Entonces eso aborda mucho esa fidelización, ¿no? Ese trabajo con los equipos. Y luego también existen bonus. Hablabas de retención, Manu. Hay bonus. Los bonus de retención son bonus, es decir, siempre y cuando se cumplan unos KPIs, etc. O sea, si todo esto que te propongo, más, si en la compañía 5 años, con los KPIs de, yo qué sé, de ADR, de producción, de GOP, de todo, se cumplan, ¡pum! Y luego está el bonus del director. Yo este año, vale, tengo un sueldo como HGB y otro sueldo que gano mucho dinero, lo puedo decir, con la consultoría. Porque mi ticket es muy alto porque hago un llave en mano. Pero mis 20% de lo que yo me podría llevar a casa, este año lo he repartido entre todos. Y entonces eso es un... oye, ¿quién quiero ser? ¿Con quién quiero ir? ¿Con quién quiero caminar? ¿Quién está dispuesto a parte de su salario, darlo al resto de la gente? bueno, claro, Son cosas. Vinci y Cataluña, por ejemplo, que somos Es grandes compañías, es otra cosa. ¿no? Es otra Compañías cosa. familiares y tal. Yo lo hablo a ¿Cómo nivel vamos a extrapolar independiente. este Claro, modelo es muy del Gran complicado. Bilbao? Es muy complicado. Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Pero, por ejemplo, con una empresa Al final es un tema de creencia, ¿eh? Es un tema de creencia pero también, es un que tema los de embudos son muy creencia grandes. Marco, tú eso lo puedes organizacional, Es un tema de ¿no? creencia, De por tradicional, supuesto, ¿no? y tienen Un que poco. creer desde arriba del todo en Eso. eso. Exacto. Desde arriba del todo. Si no cree el de arriba del todo, Claro. aquí no se hace nada. Eso es Entonces verdad. hay que convencerle también. Para convencer hay que hechos y que es primero el huevo o la gallina. Esto es un tema que nos pasa a todos Sí, los sí, que tiene trabajamos que ir en de arriba compañías abajo, de grandes. abajo arriba, está Pero decías clarísimo. antes que los perfiles, estos perfiles que no quieren subir hacia arriba, que quieren hacer su trabajo, formación. No hay otra. Trabajar la formación es uno de los aspectos que más valoran los empleados. Tu plan de carrera, tu retribución, tus condiciones laborales, tu flexibilidad y tu formación. Creo que se ha dejado mucho de lado el tema de la formación y hay un campo que es muy agradecido en cuanto a números de la compañía. Cuando formas, la retención es más grande, cuando formas, la satisfacción es más grande y además te retorna rápidamente porque hacen mejor su trabajo y el hotel lo va a notar. Eso es Y luego fundamental. formación de calidad, ¿eh? Añadimos. Formación, buena formación que te mejore tu empleabilidad como Exacto. profesional. Que la persona perciba que realmente con esto Eso es. aumenta. Que para esos perfiles funciona Y muy que bien. luego... Y la información, yo creo, la formación y la información. Yo he tenido la sensación a veces que las personas van a trabajar, van y vuelven, pero les falta muchísima información sobre las cadenas, que ahora lo estamos trabajando en Cataluña también, Claro. que esto en la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿no? A que todos conozcamos más el proyecto, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar con Housekeeping sobre números? Claro. Sí, sí, ¿Quién dice que no? Pero es que debemos hacerlo. O sea, Debemos, la involucrarlas. comunicación debe ser, a veces sesgamos Y quitar la el información miedo, y claro. creo que eso es un gran punto para atraer y para fidelizar al proyecto, ¿no? Porque si yo sé
cómo va el proyecto, qué planes de futuro hay. Si yo tengo esa información, aunque no quiera escalar verticalmente, tengo como decía José Ramón, están contando conmigo, ¿no? La transformación digital nos ha ayudado mucho. Ya llegas a cada empleado a través de su móvil. Sí, esto es maravilloso. Porque una de las grandes dificultades que tenemos los que dirigimos personas en este sector es que solo un porcentaje bajo de la compañía tiene acceso a un ordenador en su puesto de trabajo. Entonces, ¿cómo llegabas a ellos? Ahora con el móvil ahora desde hace mucho tiempo con el móvil se ha facilitado todo. Entonces llegas a cualquier empleado de manera instantánea. Entonces, con la digitalización y el móvil ya no hay excusa para no llegar directamente al empleado, para no mostrarle KPIs de la compañía, para no mostrarle información sobre su puesto y sobre el desarrollo del proyecto. Esto que apuntáis es muy importante, la innovación, ¿no? A las personas que están en los equipos les gusta que se invierta en su entorno, en no ver que hay un gap muy grande entre lo que es las nuevas tecnologías en la calle y dentro de su propio proyecto, ¿no? Esto es muy, muy importante y de hecho, como estamos en Tecnotel Forum, está claro que tenemos que hablar de tecnología. ¿Cómo implementáis? No sé si en los contenidos curriculares entiendo que esto en nuestra época no estaba, hacíamos Amadeus, y hacíamos otros sistemas, ¿no? Y esto ha cambiado muchísimo. Entiendo que ya existe esa competencia digital desde el mundo académico, José Ramón. Sí, sí, absolutamente. Todo pasa a través, bueno, de hecho ya utilizan, ¿no? O sea, creo que la digitalización es transversal dentro del mundo académico, ¿no? O sea, es decir, todo el mundo se relaciona a través de las nuevas apps, de los nuevos sí, canales. pero también a veces, a ver, yo creo que la tecnología es fundamental, pero hay una parte de innovación que no va forzosamente pasando por la tecnología, que es pensar de otra forma. A veces nosotros combinamos, por ejemplo, la posibilidad de profundizar en la tecnología cuanto quieras, pero también a la vez pensar de otra forma, innovar en los modelos de negocio, innovar, por ejemplo, a veces tú preguntas a un grupo de alumnos que están dispuestos a comerse el mundo, de decir, ¿es posible hacer un modelo de suscripción como tiene Netflix en un negocio de hotelería? Y ven que la posibilidad existe. O sea, pero dices, ¿por qué no? ¿Qué es lo que te limita para probar eso? Cuando tú haces un mínimo viable como producto, o sea, ¿qué es lo que te limita? ¿Por qué tienes que abrir un negocio que te va a costar 100.000 euros cuando puedes hacer un testeo previo a través de agruparte con empresas de entrega tipo Uber Eats, Deliveroo, Globo, etcétera, etcétera? ¿Por qué vas a invertir en un restaurante que todavía no has testeado en el mercado si puedes hacer una cocina fantasma, como se dice ahora, unido a una asociación con otra empresa como es el transporte? Pruébalo, mira cómo encaja tu producto en el mercado y a partir de ahí innova. O sea, esto pero que la apuntas tecnología... es muy bueno, es abrir también nuestro negocio hotelero a la entrada de nuevos stakeholders que antes no teníamos, nuevos proveedores, nuevas personas, nuevos conocimientos, ¿no? Creo que eso es muy ¿Puedo hacer un importante. apunte de la innovación? Sí. Creo que cuando hablamos de innovación lo tomamos en la grandeza de la innovación. Tiene que ser, wow, un proyecto de la Virgen. Sí. Y abrir una ventana que estaba cerrada te permite tener el bar de la recepción por fuera y por dentro y te está dando... Totalmente. Mover una planta que antes te estaba dando poca corriente, mover los carros de pisos, sacar todo el material y hacer un espacio nuevo, eso es innovar. Y esa innovación es mirar tu empresa con los ojos de un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces todo ¿qué puedo hacer por aquí, por allí? Y le coges a la gobernanta, coges al recepcionista, viene el camarero y dices, ¿tú qué harías aquí? Ponte de este lado, ¿cómo Muy lo bueno ves? esto. ¿Qué harías aquí? No, yo haría esto, pero es que nadie me escucha. Ya te he escuchado, muévelo. Esto es lo que hablaba Gracias. Jorge, ¿no? De implicar... La cultura del ¿no? detalle. Claro, la cultura de... pero que estamos todos en esas. O sea, si pasamos todos los días delante, si todos los días nos tropezamos delante de esta rampa, perdóname, pues todos los días nos tropezamos y alguien dice, es que yo tengo una idea para dejar de tropezarnos, vamos a ponerla. Eso también es innovación. Es maravilloso lo que hacéis vosotros, pero cuando uno está en una economía de guerra o con unos recursos muy limitados, o unos recursos muy limitados, dices, joder, ¿dónde puedo hacer yo la diferencia?
Fijaos el apunte tan tonto de este hotel. Es un 2 estrellas, tiene 348 habitaciones, es un mastodonte que se come todos los dineros del mundo. Y el año pasado en la piscina daban las toallas de baño gratis, el cambio gratis y se gastaba una barbaridad gratis. Sí, sí, la palabra gratis es mágica. Claro, pero imaginaos en un 2 estrellas encima. Innovación. Chicos, el cambio de toallas cuesta 3 euros. ¿Cuántas toallas han cambiado? Una. Claro. No se han, o sea, se han cogido las toallas, los clientes han usado su toalla los días X que estuviesen en la estancia, se ha cambiado una sola toalla, que el socorrista decía, oh, madre mía, me escribió un mensaje, no me lo puedo creer, las toallas cambiadas existen, porque no habían movido ni una. Eso también es innovación y quizás miradlo en vuestros hoteles, miradlo en vuestras empresas, porque hay cosas muy pequeñas que moviendo de una coma generan muchísimo revenue o eliminan muchísimo coste y que hace que encima la gente esté más contenta. Yo me doy una vuelta por el hotel y les digo, aquí veo algo que no funciona. Me dicen, ya estás tú, piénsalo. Y vienes y me lo cuentas. Y se ponen a pensar. Sí, y entonces hay muchos beneficios que tocamos ese salario emocional de nuevas. Así que innovar, grandes proyectos, genial, pero el pequeño mola mucho también. Te da mucha satisfacción, además rápida. Realmente a veces nos perdemos en grandes proyectos, a lo mejor las grandes acciones nos paralizan más y hacer participar a las personas, ¿no? A tener ese pensamiento crítico, a participar. El trabajo en equipo, fundamental. Eso genera, ¿no? Genera ese sentimiento de pertenencia a nuestro equipo, a nuestro hotel, ¿no? Que hace pues eso, que no esté tan tentado, ¿no? a otros mercados o a otras compañías hoteleras, ¿no? En ese sentido, ¿habéis implementado, por ejemplo, Jorge, tecnología que os ayude en esto a atraer, a fidelizar más el talento? Hablabas que ya lo controlas todo en un clic prácticamente, o sea, estás en la disrupción total, es decir, me encanta oírte para aprender de cómo funciona este modelo. Es decir, las personas las atraemos, llegan a nuestra organización, hay un onboarding de esa persona, aprovechamos ese momento. Sí. Eso es importante. Nosotros aprovechamos, le explicamos ese plan de carrera. Cuéntanos en qué nos ayuda la tecnología en esto. Al final, el onboarding es súper importante. Al final, nosotros, por ejemplo, cuando entra una persona de responsabilidad, ¿vale? Hacemos un onboarding diferente para una persona de responsabilidad que para un puesto base. Para una persona de responsabilidad, lo que siempre hacemos es una formación con Sergio, con el coach, entera de cómo el sistema se va a mover cuando integramos una persona nueva dentro del equipo. Porque al final, esto es claro, si ahora estamos aquí 5 personas, yo desaparezco de esta charla, vuestro sistema cambia. Si yo entro, el sistema cambia. Y eso es muy bueno con el coaching educativo, que yo lo aprendí con los niños. Fijaros los que tengáis niños, como cuando están con un amigo o con otro, su forma de ser es muy diferente. ¿Vale? Entonces ahí es donde notáis si tu hija está contenta con un grupo de amigos o no. Bueno, entonces, grupo... le hacemos eso, onboarding directo de cómo entra esta persona, recibimiento, le explicamos toda la cultura, lo hacemos todo a través de metodología POSIT, que a mí me encanta, llenamos las paredes enteras de POSITs y luego nos vamos abajo. Formación de quiénes somos, cuál es nuestro branding, cómo lo hemos cambiado, quiénes éramos antes, quiénes éramos ahora, con fotos de las habitaciones de antes, con fotos de las habitaciones de antes, KPIs de qué cliente teníamos antes, qué cliente tenemos ahora, reputación online, reseñas. Daros cuenta, yo el año pasado le di a Miquel, número 1, premio personalizado, viaje a Tenerife con toda la familia, 60 reseñas personalizadas a nombre de Miquel. Tatiana, 50 y pico. Ahora tengo a Mijaela, que este año ya lleva como unas 40. O sea, trabajamos ya no la reputación global, sino la reputación personal, individual de cada uno. Me encanta el detalle que te acuerdes de los nombres. Claro, todos. Esto dice mucho, ¿eh? Sí, pero es otro tema, los nombres, que sepamos el nombre de las personas que están en nuestros equipos. El tema es Esto que... es fidelización también. Es que a veces, lo que decía María, nos perdemos en grandes acciones y las pequeñas de cada día son más que importantes, ¿eh? Como la uniformidad, como los vestuarios. Todo. Cada 6 meses cambiamos Ojo de con uniforme. estos temas. Cada 6 meses cambiamos de uniforme. No sabéis las chicas, cuando simple gesto de cambiar 6 meses, 8 meses, por ahí, cambiamos de uniforme. Estás generando una competencia dentro del mismo sector. Estás generando una esencia que es tuya. ¿No? Claro, porque las chicas se ven guapas, se ven diferentes, viene el camarero y les dice, uy, qué bien te queda el pantalón. Viene no sé qué, viene un cliente, oh, se han cambiado otra vez. Y eso es
detallitos Es de innovación, que como suman. decía María, ¿no? Suman. Claro. Bueno, estamos tomando notas de todos estos tips que nos estáis ofreciendo. Podríamos hacer un resumen de todas las cosas que hemos ido comentando, creencias, política retributiva, añadir a esa política retributiva otros ingredientes como son los planes de carrera que comentaba Marcos, una nueva forma de ver la hotelería, como nos explica Jorge, escuchar a las personas, ponerlas en el centro y que no se quede solamente en lo que llamo el human washing, ¿no? Lo decimos por hacer, ¿no? Vamos a aterrizarlo en nuestra estrategia y también a comunicarlo, ¿no? A comunicar más en nuestras webs, a vigilar muy bien cómo diseñamos estas notas de reclutamiento, ¿no? Externas e internas, los planes de carrera que puedan ser lo más personalizados posible, es decir, que sepamos, ¿no? Presuponemos a veces que, pues eso, que las personas quieren escalar verticalmente y a veces realmente no es del todo así, ¿no? Pienso que vamos llegando al final de la mesa, no tengo el cronómetro, ¿sí? Me gustaría que finalizáramos cada uno con una frase pues bueno, que nos anime a lanzarnos a esto, a preocuparnos activamente por el talento. Una recomendación, un consejo, una frase de esta mesa de hoy. José Ramón, empezamos por ti, que eres la parte académica. Sí. A mí me gusta, hablando de tecnologías, por ejemplo, se habla muchas veces en redes sociales, ¿no? El nuevo reto, ¿no? O sea, y eso se convierte en algo viral. A mí me gustaría que por ejemplo, las nuevas generaciones se dan cuenta que en nuestra industria hay un reto enorme y que además ofrecemos esa posibilidad de progreso a las nuevas generaciones. O sea, ven y encuentra lo que buscas. Reto y progreso. A lo mejor os haría falta un Netflix, ¿no? Que lanzar una serie, como teníamos antes Hotel, ¿no? Y Vacaciones en el Mar. En nuestra época, poca broma, que ahí la gente veíamos muy bien cómo funcionaba una operativa. Yo conozco gente que su vocación hotelera nació con la serie Hotel. O sea que... Pues no digo nada tan... ¿no? Si los jóvenes los tenemos ahí a lo mejor, o en el gaming, no sé, a lo mejor deberíamos influir ahí. María, una frase... Para mí, como es dentro, es fuera. Todo lo que tengamos dentro, todo lo que tengamos para dar, todo lo que le podamos ofrecer a las personas, es al final la manera que tenemos de retenerlas. Entonces, que cada uno se toque un poquito el corazón. Esas preguntas que hacía antes Jorge de cuántos miedos tenemos, cuántos problemas, todos hemos contestado que sí, con lo cual olvidémonos de uniformes y olvidémonos de condecoraciones y de grandes puestos, seamos personas para personas desde el corazón, de verdad, y que lo que digamos que sea honesto. No tengo, si tengo, en este tiempo puedo hacerlo y en este tiempo puedo no hacerlo, y al final la comunicación va a ser mucho más fluida, porque yo no soy nada sin mis compañeros, lo tengo claro. Apuntas además algo muy bueno, que es que lo que pasa dentro pasa afuera y lo que pasa afuera pasa dentro. Debemos ver las organizaciones como que todo lo que pasa allá afuera, en ese contexto que tenemos, nos afecta y que todo lo que pasa en la organización afecta a las comunidades, ¿no? A la convivencia comunitaria. Eso es muy importante, que tengamos también esa responsabilidad en el valor y en el legado a la sociedad, ¿no? Marcos. Yo, bueno, creo que tenemos una industria que es el motor económico del país, eso está claro, y que nos falta abrir nuestra mente, de dar ese vuelco hacia las personas, y es ese poquito que va a hacer que sea sostenible para muchos, muchos años. Cuando consigamos poner en el centro a las personas y dar con la clave, somos imparables. Escuchar a las personas, sí. Y prescribir, ¿no? Sí. Que decíamos antes. Jorge. Que las palabras sean hechos. Y lo que decía María, no hace falta volverse loco. Pero al final es eso. Hay aquello que digas, hazlo, por muy pequeñito que sea.
Sí, y la honestidad, ¿no? eso es. También es muy importante, ¿no? Esto Si hoy es puedo el- llegar aquí, te puedo ofrecer esto, te ofrezco esto, si no te lo puedo dar, te explico el por qué. Si he promocionado a una persona, a ti no, te explico el por qué esto ha sucedido así, no de otra manera, que seamos lo más objetivos posible y que seamos humanos, ¿no? Que es lo que ¿Cómo es tu lema? ¿Cómo es? A ver, Diego. mi lema ya lo sabéis cuál es There's no human being, no hay humanidad B para hacer bien las cosas. Total. Tenemos esta, ejerzamos como tales, seamos humanos al servicio de humanos y me repito, somos los embajadores por excelencia de la felicidad y del bienestar. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Querías preguntar, ¿no? Que hay preguntas, entonces, como hay alguna pregunta, por lo menos, Fantástico, vamos a proceder. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo más que una pregunta es un poco una reflexión, ¿vale? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Marcos. Entonces yo, toda esta charla que hemos tenido, yo la ubicaría un poco más a tierra. Es decir, yo todo lo que habéis comentado respecto a puestos directivos, avances, escalar en la posición de la empresa, lo veo genial. Pero claro, yo pertenezco a un hotel individual y en septiembre empiezo el máster LROS de Dirección Hotelera Internacional. Entonces, pues poniendo un ejemplo de la formación que sacas del LROS, obviamente apuestas por puestos directivos de mucho conocimiento, muy importantes, o cualquiera de los que estamos en esta sala, digamos que no somos peones, ¿no? Que están al pie del cañón. Pero claro, poniendo un ejemplo real de un hotel cotidiano independiente que tenga 100 empleados, de los cuales son, por poner proporciones, 25 camareros, 25 cocineros, 25 limpiadoras, 25 de mantenimiento, uno de cada departamento en cuestión de X años conseguirá ser primero o segundo de un departamento, suponiendo que las condiciones de esa persona que haya puesto todo de sí, que lo consiga. Entonces, realmente tenemos que focalizarlos más en todos los que se quedan, no en el camino, pero bueno, al pie del cañón, más que en estar pensando en toda la formación extra o dónde se puede avanzar, porque realmente son mínimos los que consiguen avanzar. Entonces también, respecto a esto y la formación, digo, a ver, también partimos de un punto bastante complicado donde digo, si yo tengo un camarero que no me sabe inglés, un cocinero que no me sabe diferenciar los tipos de tomate, uno de mantenimiento que ni siquiera tiene modales al tratar con un cliente, o una chica de la limpieza que no me sabe coger un iPad, como que el dilema no es, yo creo que el dilema no es lo que habéis hablado, que lo considero súper interesante obviamente, pero que el dilema está mucho más abajo y yo creo que es lo complicado que tenemos ahora mismo en el sector, que es en general puestos que tienen un salario, vamos a decir, normal conforme a convenio, pero que tampoco tienen mucha gente, mucha formación básica que hace falta. No es una pregunta, es simplemente la reflexión que yo saco. Entonces pienso que deberíamos ver esto como algo más a pie de campo y no como un puesto de jefe de departamento, de liderazgo o de dirección, que esos son los mínimos en un hotel, pienso. No sé Yo si pienso estáis que de cuando acuerdo. hablábamos de formación nos referíamos no a tanto a escalar profesionalmente. No sé cómo lo veis. Yo lo que pienso es que todas las personas, hasta el máximo nivel que tengan, es al que tenemos que llegar. Es decir, si una persona, o sea, todo el mundo tiene un talento, ¿no? Es decir, ¿por qué no es un talento higienizar las habitaciones correctamente, preocuparse por ese cliente, ¿no? Nosotros en Cataluña tenemos un caso que lo quiero explicar en un hotel que sucedió y una de las limpiadoras en uno de los hoteles le pidió a su hijo, por favor, que le hiciera un papel donde escribiera en español y en inglés para los clientes, para los que ella limpiaba, cómo llegar a los mejores monumentos de la ciudad y además presentarse ella al cliente. Entonces, a veces, más que poder, a veces es querer, ¿no? Me pareció tan excepcional esa actitud, bueno, más que actitud, que me gusta a mí hablar del verbo hacer. Así es que yo pienso que no debemos sesgar muchas veces, porque nosotros mismos, a veces dentro de la estructura de los equipos hoteleros, como son tan heterogéneos en procedencia, en niveles académicos y demás, no, vamos a intentar que todas las personas lleguen a su máximo exponente. Quizás la formación, Marta, a lo mejor está mal entendida también, es en el sentido... Académica, puede ser... Tan válida es la académica que tú vayas a tener como la de la jefa de cocina que no sabe utilizar un Excel y se sienta al lado tuyo y tú le enseñas a utilizar un Excel. Hablamos también de esas formaciones. Sí, o sea, sí, no solamente reglada. Claro. Sí. Y está la formación que te da la empresa
en términos reglados, está la formación del día a día y está la formación que tú busques, porque eso no lo hemos tocado tampoco. Quizás hemos ido del lado del talento en el modo naif y bueno, pero no hemos ido del otro lado cuando el talento cómo se autogestiona y cómo se mueve y cómo busca. Entonces, la formación no la veas solamente por ahí, porque enseñar a hacer una habitación es formación, porque acompañar a cómo se utiliza el nuevo sistema de pedidos es formación. Mañana empezamos una formación en el hotel de check-in, pero no de check-in técnico, sino de qué palabras uso, qué maneras utilizo, cómo me posiciono, cómo cuido cómo me autodefiendo de un cliente enfadado. Eso también es formación. O sea que pensad que seguramente estemos haciendo muchas formaciones mucho más a menudo de lo que creemos, pero no tienen un sello y una certificación. Y después, bueno, también tenemos que estar dispuestos, pues eso, a ser equipos heterogéneos con distintos niveles y demás, Total. y llevar esa operativa. Eso es el liderazgo, realmente, Y ¿no? que El esa liderazgo. chica que no sabe utilizar el iPad igual es que es la que mejor deja las camas, o igual tiene Sí. una bella sonrisa. Claro. Y eso Y lo puede aprender. eso es lo que hay que explotar. ¿Sabes? Sí. No todos, esto es un equilibrio, una balanza, no todos somos perfectos. Yo soy bueno en unas cosas y soy muy malo en otras, Eso. pero mi balanza es el equilibrio. Entonces, lo que se trata es de equilibrar la balanza de todo el mundo. Bueno, y Sacar también, eso. luego hay otro punto importante, que es que la empresa Ah, hay que dar los medios para desarrollarse. sí. Ujú. Es decir, yo pongo un ejemplo de un caso de éxito que hemos tenido nosotros antes de pandemia, de no, bueno, pues en recepción no todo el mundo es jefe, no todo el mundo es segundo jefe de recepción, y hay mucha gente que es recepcionista y que lo hace muy bien. Y tiene talentos que no te das cuenta que lo tienen hasta que pones un proyecto en marcha, como la venta por upselling, por ejemplo. Ujú. Nosotros pusimos los medios, hicimos un programa de venta por upselling reglado, con herramientas, con formación en habilidades de venta, y descubrimos que teníamos excelentes vendedores que se llevaban al bolsillo 400 euros mensuales o 500. Entonces, eres un recepcionista, pero eres el top seller de la cadena y te llevas un dineral, que ganas más que tu jefe, pero porque tienes un talento y no tienes por qué ser jefe. Pero claro, nuestra misión como directores de personas es identificar a esa gente y ponerles los medios, además de formarles. Esto es fundamental y a nosotros eso nos ha funcionado bien, ese tipo de proyectos, ¿eh? Bueno, los medios realmente son muy importantes y a veces no solamente así en formación. Tenemos una anécdota, nosotros elaboramos auditorías operativas en los departamentos de pisos, por ejemplo, nos dimos cuenta que habían personas que cuando les entregábamos el manual en los departamentos de limpieza es que eran tan extensos que es que yo creo que cuando finalizaban ya no sabían por dónde habíamos empezado. Y es que era normal, ¿no? Aparte de una barrera a veces que hay idiomática y demás, dijimos, oye, vamos a hacer manuales fotográficos. Oye, 10 en auditoría. Entonces, ¿era talento cualificado o no? Son los medios. Muchas veces es que encontremos como líderes los medios para que todas las personas lleguen a su máximo exponente. Y nadie es más que nadie. O sea, eso creo que dentro de los hoteles pasa mucho, ¿no? De, estos son los de recepción, estos somos los... No. Pero lo tienes con las reviews que he dicho antes. Importante. Es decir, hay sistemas ya que... Perdóname, David. Hay una pregunta más. Muy bien. Vale. Y sí, que voy a ser tanto. breve, porque como vamos justos de tiempo... Ayer no decías eso Muy con la bien. copa en la cada mano, ¿eh? Es verdad, es verdad. Ah. Primero, voy a ser breve. Me encanta siempre escuchar a Jorge, un caso excepcional, pero mal que nos pese, no es lo normal, ¿no? El caso de Jorge no es lo normal. El otro 99% de la gente, o de los hoteles del sector, gestiona su talento de manera diferente. Es cierto, hasta aquí todos de acuerdo. Yo quiero poner el foco en dos grandes aspectos. Uno de talento, del que habéis hablado mucho, y luego la digitalización, ¿no? El mundo del gran corporativo, del cual vengo, en el inicio de mi carrera profesional, tiene muy bien resuelto procesos de onboarding o procesos de formación continua o procesos de elevator o procesos de ascensos, ¿no? Internamente, sobre todo en gran corporativo, que gestionan, ¿no, José Ramón, un volumen muy importante de personas, de talento, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos? En este caso, Marcos, ¿no? ¿Cómo gestionamos esas 2.000 personas que decías? Es decir, pregunta, ¿tenéis una plataforma digital para la gestión del conocimiento a través de la cual podéis gestionar esos procesos onboarding? Recordemos que estamos en un sector que no lo habéis comentado, pero es muy importante ese dato, que tiene uno de los porcentajes más altos de rotación a nivel multisectorial, ¿no? Por lo tanto, procesos de onboarding como el que hace Jorge sería el ideal, es el mundo ideal, ¿no?
Es La el realidad- máximo. Sí, no, la pregunta. Jorge va máximo. Lo malo va es el máximo. micro, lo malo es el micro. Sí, a ver, Dale Bien. una silla, dale una Bien, silla. y finalizo. Muy rápido. Y solo, no ya solo proceso de onboarding, sino la formación continua, ¿no? Sí, Que también no, es no, importante. nosotros- Contratado. ¿Tenéis una LMS como tienen una yo, intranet? yo creo que un LMS no sé. se queda corto porque solo aborda el ámbito de la formación. Nosotros estamos digitalizando y estamos haciendo bajo un mismo ecosistema digital, desde la comunicación vital, que hemos hablado poco y es fundamental, y más desde el corporativo, llegar a cada empleado y no someterte a la teoría del teléfono escacharrado, se lo digo al director, el director se lo dice y eso funciona en todas las compañías. Hemos logrado que nuestros procesos de vacantes internas lleguen directamente al empleado desde recursos humanos Objetivos. y que cuando tienes 40 hoteles, si le dices a un director que diga que estamos buscando un jefe de cocina, probablemente él se lo va a esconder en el cajón para que no le quiten su jefe de cocina. Qué bien lo sabes. Esto pasa. Qué bien lo sabes esto. Esto pasa. Sí, sí, Entonces, pasa, sí. esa plataforma en la que mezclamos el MS, mezclamos la comunicación interna, lo mezclamos con la operativa del hotel en cuanto al sistema de gestión de pisos, porque hemos logrado hacer un sistema automático de asignación de habitaciones por cargas laborales, que ergonómicamente es mucho mejor. Hemos también logrado estandarizar los turnos de la compañía y que cada empleado sepa lo que se le debe en horas extras, en días libres, claridad, transparencia, pasando por la formación, el onboarding, etcétera. Ahí estamos. Si queréis más información, pues me decís en privado, pero ahí estamos y llevamos 1 año y medio, 2 años ya con la implantación y nos está dando muchas satisfacciones. Y es duro, que son muchas personas, es un cambio de mentalidad sobre todo, más que tecnológicos de mentalidad, y ya está, me callo. Sí, sí, yo pienso que... Gracias. Sí, sí. Pues muchas gracias. Perdonad, es que al Gracias a final... vosotros.